Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Hoy os quiero hablar de un tema que parece mentira, que llevemos tantos episodios de este podcast y no haya yo aún abordado, ya que la obesidad es una de esas cosas que todos sabemos que existe en Estados Unidos y que es un problema enorme en su sociedad. Pero precisamente por ese conocimiento general del problema que todos tenemos, que quizá no sea completo, pero sí suficiente para al menos identificarlo, es lo que me ha llevado a retrasar este episodio. Algunos temas hay que tocarlos con más urgencia que otros y, por ejemplo, cuando hablé de QAnon o de la legislación en contra de las personas trans o de la policía en Estados Unidos o la lista de agresores sexuales, todos esos temas los he ido tocando porque me ha ido pareciendo crucial hablar de eso en ese preciso momento. La obesidad no es un tema nuevo, pero hago ahora este episodio porque creo que vivimos tiempos más complicados de lo que parece en cuanto a todo lo relacionado con la nutrición, con los trastornos de la alimentación, con la estética. Desde hace ya años, la nutrición en España ha pasado a ser un tema que está en boca de todos y han nacido conceptos que van más allá de la convicción de que hay que hacer dieta mediterránea o incluso el sabio consejo del no hagas la dieta de tu vecina, ve a un endocrino mejor. Pero en los últimos años ha nacido esto que en España llaman el real food, a pesar de que en Estados Unidos eso no existe, ni como concepto. Pero supongo que se debe a ese complejo que tenemos los españoles con que lo nuestro es peor y todo suena mejor en inglés, y por eso lo han llamado real food y no comida real sin más. También tenemos una fuerte influencia de una tercera oleada del movimiento Body Positivity, que eso sí que existe en inglés y consiste en aceptar tu cuerpo, tenga la forma, la edad, el color y el tamaño que tenga. Que eso está muy bien, aunque a día de hoy no se ha conseguido que las marcas de ropa españolas se suban al carro de la igualdad en las tallas y, por supuesto, sigue existiendo la discriminación. Si tienes unos kilos de más, hay muchas menos posibilidades de que puedas acceder a determinados trabajos de cara al público o en medios de comunicación. Es un hecho. La discriminación hacia las personas que están gordas existe y se le ha puesto nombre. Ahora a esto se le llama gordofobia, que también existe en inglés como fatphobia. A mí me acusaron de gordofobia en mi Instagram hace unos meses, en el mes de abril, cuando estando en la feria anual del bacon de Cleveland, en Tennessee, subí estos dos stories. Muy diferentes a lo que estoy acostumbrada en Miami. La primera es que, ahora que estamos aquí apartaditos, cuando hago un vídeo alrededor de gente, la gente se me queda mirando porque hablan español. Y lo segundo es que hay muchísima gente muy obesa. Y obviamente no me refiero a gente con unos kilillos de más o un poco de sobrepeso, me refiero a gente muy enferma. O sea, hay algunos que están muy enormes. En el texto de la pantalla aclaraba que me refería no a gente gorda, sino a gente con obesidad mórbida. Pero el hecho de relacionar a la obesidad con la enfermedad hizo que algunas personas que vieron esos stories me acusaran de ser gordófoba. Llevábamos solo unas semanas viviendo en Tennessee y yo estaba realmente impresionada con la cantidad de personas que había visto ya que apenas podían caminar. Gente con los tobillos absolutamente inflamados, amoratados incluso. Y ahí, al ver la reacción a mi comentario de esas personas que vieron el story y al asociar la obesidad mórbida con la enfermedad me llamaron gordófoba, fue cuando terminé de decidirme a hacer este episodio por fin. Porque creo que estamos mezclando aquí churras con merinas. Una cosa es no insultar o reírse, por supuesto, o discriminar a alguien por su apariencia física, y otra muy distinta es no poder hacer ni siquiera el comentario de que ver de forma frecuente a gente con obesidad mórbida, cosa que no es nada habitual ni en mi Madrid natal, ni en la ciudad de Miami, donde he estado viviendo, pero sí en el sur y en las zonas más rurales de Estados Unidos, donde ahora vivo, es algo que me impresiona y me entristece mucho, sobre todo porque suele ser gente joven, sobre todo porque la gente con un sobrepeso tan exagerado no tiene demasiadas posibilidades de llegar a vieja. En mis vídeos de Instagram grabados en lugares públicos suele aparecer gente con sobrepeso de fondo, pero es que yo no hablo de esa obesidad.
Yo no me refiero a esas personas. Yo lo que quería apuntar es que desde que llegué a Tennessee, en cada evento que vamos, hay gente que apenas puede caminar y que suelen esperar sentados en un pollete o en un banco robusto en alguno de los laterales del evento porque ni siquiera caben o se sostienen en sillas plegables o de plástico normal, que esperan en un ladito, al fondo, muchas veces solos porque sus familias se han ido a por comida o bebida o a darse una vuelta por los puestecillos. Y es gente que se mueve con muchísima dificultad o que utilizan ya una silla de ruedas eléctrica porque caminar les resulta agotador. Estoy hablando de que me impresiona ver a gente muy obesa y me hace pensar que solo los más jóvenes salen, solo los menos obesos salen, ya que hay otra América que no vemos, la de las personas que o bien no tienen familia que les saque de casa un rato, o bien directamente encuentren el plan demasiado cansado y no quieran salir ya. Las personas más obesas que yo he visto en Estados Unidos las he visto desde el coche, cuando hemos estado de viaje o callejeando por zonas mucho más residenciales, personas sentadas en el porche de sus casas o en su jardín que dudo mucho que puedan subirse ya a un automóvil siquiera. Esas personas existen y llevan su obesidad mórbida como una losa que seguramente haga de su vida un infierno. Y si verlo en la tele impresiona, en primera persona no os hacéis una idea. Y por eso estoy aquí para contároslo. Que la obesidad, y no solo la más extrema, es un problemón en Estados Unidos, es un hecho. Pero parece que últimamente señalar el problema se identifica automáticamente con hacer bullying a las víctimas de ese problema. Y una cosa es estar a gusto con tu cuerpo y no insultar a nadie por sus kilos de más, y otra muy distinta es no poder mencionar siquiera la palabra obesidad o enfermedad para hablar de los problemas que ésta conlleva. Una cosa es meternos en la vida ajena y considerar que toda persona en su peso ideal tiene mejor salud que a quien les sobran unos kilos, y otra muy distinta es hablar de cuando la obesidad es incapacitante y conlleva una peor calidad de vida y un deterioro en la salud. Al igual que no creo que se haya inventado la rueda con esto del real food, porque más real que las lentejas de tu abuela no hay nada, tampoco creo que ahora haya más gordofobia que nunca. Siempre ha existido el rechazo y la discriminación hacia lo que ahora muchos llaman cuerpos no normativos. Y el canon de belleza hace siglos que perdió las curvas. Pero también vivimos en una era en la que somos todos más propensos que nunca a la obesidad. Hay más productos hipercalóricos e hiperazucarados que nunca en el mercado y vivimos ahora vidas bastante más sedentarias. Y esto es aplicable a ambos lados del Atlántico. Algunas cosas que vemos en los medios de comunicación y en Hollywood nos presionan para que queramos tener cuerpos perfectos. Y tras la era del Photoshop en las revistas, desde hace unos años se han creado miles de filtros que hacen que veamos a las personas a quienes seguimos en redes sociales con una belleza imposible de alcanzar en la vida real. Así que me parece normal que haya nacido la corriente del body positive, ¿no? Para intentar hacer de contrapeso. Y ahora que las personas a quienes seguimos en redes sociales no son quienes eligen las productoras o una agencia de casting en concreto, no las eligen por nosotros, sino que basta con tener un móvil en la mano y que no te dé demasiada vergüenza grabarte para que otros vean quién eres y lo que haces, y hay gente real que orgullosamente muestra sus cuerpos reales e imperfectos ante la cámara. Y obviamente millones de personas se identifican con ellos, nos identificamos con ellos, mejor dicho. Estas personas que nos enseñan su cuerpo real, sus estrías, sus michelines y sus cicatrices, nos envían mensajes importantes, como que no porque una persona con más peso de la cuenta se coma un día una hamburguesa o un helado, está haciendo la llamada apología de la obesidad. Primero, que cualquier persona del mundo tiene derecho a disfrutar de un capricho un día, pese lo que pese. Y esto es algo que nos tenemos que grabar a fuego todos, porque yo al menos he sido víctima y he sido verdugo. Si me pongo a pensar en la cantidad de veces que gente sin ningún tipo de derecho me han dicho, tanto en Estados Unidos como en España, en mi ambiente social y laboral, sobre todo en el laboral, me han dicho en mi cara que no debería comer yo ese helado, o que ese pedazo de tarta en la oficina a mí no me viene bien, o que si fueran ellos no se pondrían tirantes con mis brazos. Ese tipo de cosas a mí también me las han dicho, y años más tarde, de la última vez que ocurrió algo de esto, me he visto también en la heladería de un pueblo de aquí, de Tennessee, llamado Sweetwater, viendo cómo en la mesa de al lado
había un chico joven con un sobrepeso tal que pensé que era más probable que se rompiera la silla de madera en la que estaba él sentado, y mientras se comía su tarrina, que era exactamente igual que la mía, y se estaba comiendo ese helado, yo mantuve un diálogo interno conmigo misma sobre si esa persona debería estar allí comiéndose el helado o no, juzgando si ese chico se merecía el mismo helado que yo consideraba que yo misma me merecía y que tanta gente a mi alrededor ha considerado a lo largo de mi vida que no. Llegué a la conclusión de que ese chico sí se merecía salirse a comerse un helado, exactamente igual que yo, y que bastante difícil sería ya su vida como para no poder darse un día un capricho, como estaba haciendo yo, sin ser automáticamente juzgado por extraños. Esas personas, esas mujeres que nos muestran su cuerpo real en Instagram, nos ayudan a que estos diálogos internos que podamos tener al ver a una persona muy obesa terminen en empatía en vez de en crítica. O lo que es aún mejor, que dejemos de tener esos diálogos internos en los que juzgamos la vida de los demás. Porque es verdad que ya cansa, que a ver si dejamos todos de juzgar y de dar consejos no solicitados a otras personas para que cambien su físico, o de hacer críticas camufladas como consejos, como el si perdieras unos kilillos estarías más guapa todavía, o a ver si paramos ya de soltar el clásico te lo digo por tu salud, o de premiar constantemente a quien pierde peso diciéndole que ahora sí se ve genial. Estas personas que se muestran en redes tal y como son, nos están diciendo que siendo gordas se puede ser profesional, sexy, graciosa, guapa, estilosa. Los kilos de más no deberían ser una barrera ni para socializar, ni para ser consideradas elegantes o no, ni mucho menos para tener un futuro profesional brillante. Pero por desgracia, y como con tantas otras luchas sociales, la gordura es el insulto fácil, sobre todo para las mujeres. Y la discriminación existe, los trastornos de la alimentación existen, las tallas en las tiendas de moda son muy limitadas y muy poco consistentes. Y a la gran mayoría nos ha afectado todo esto alguna vez, y mucho. Como os digo, yo soy la primera que os habla desde la gordura. Siempre he tenido sobrepeso a lo largo de toda mi vida. He hecho varias dietas, he acudido a media docena de nutricionistas y desde que vivo en Estados Unidos he engordado, porque sinceramente llevo un estilo de vida bastante menos saludable que el que tenía en España. Pero no por ello soy menos guapa, ni menos lista, ni me merezco menos un príncipe o un dentista, que diría María Jiménez. Y dicho todo esto, hay que subir varios escalones para hablar de obesidad en Estados Unidos en vez de obesidad en general, porque Estados Unidos lleva lidiando con este problema las últimas 4 décadas, que se dice pronto. Desde los años 70, el peso de los estadounidenses ha ido subiendo exponencialmente hasta llegar a un punto en el que si te sobran 20-25 kilos en este país, la percepción es que solo estás rellenito. En el episodio de hoy, y perdonad por esta introducción tan larguísima, vamos a ver qué ha tenido que pasar para que hayan llegado a este punto en el que podamos decir que de media la población estadounidense es la más pesada del mundo y el porcentaje de personas que carga con más kilos de los que debería llega casi al 80%. Más de 2/3 de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso u obesidad. Y como os digo, si algo nos ha enseñado toda esta moda del body positive y demás, es que ni podemos juzgar a las personas por su peso, ni podemos dar por hecho que una persona está gorda porque se lo ha ganado a pulso o porque ella quiere. Y por supuesto, me gustaría que dejásemos de idealizar a las marcas de Estados Unidos también, diciendo que aquí las empresas sí que velan por esas personas que tienen tallas mucho más grandes de las habituales y no como en Europa. A ver, estamos hablando de que el 80% de la población en este país tiene sobrepeso. Las marcas no es que sean más justas y comprensivas, las marcas lo que quieren es vender y se adaptan a la mayoría. Una amplia mayoría de la población estadounidense tiene un sobrepeso considerable y en España no. Según la encuesta europea de salud en España de 2020, un 45% de hombres y un 30,6% de las mujeres padecen sobrepeso. ¿Que estas son ya cifras que preocupan en la comunidad médica? Pues sí. ¿Que la talla más vendida en España es la 44 y que el 40% de las mujeres tienen problemas para encontrar ropa de su medida a pesar de no tener sobrepeso siquiera? Pues también, pero algo que me impresionó, y mucho, la primera vez que me asomé por un centro comercial en Chattanooga, Tennessee, es que todas las tiendas tuvieran fotografías de modelos con obesidad
y los maniquíes fueran para tallas XL. Marcas como Victoria's Secret, Hollister, Aeropostale, las mismas tiendas donde en Miami jamás vi que tuvieran a modelos con sobrepeso en plantilla, aquí no solo las tenían, es que la imagen más prominente de sus tiendas y lo primero que ves al entrar es una modelo de talla grande. Os dejaré algunas fotos que tomé en las notas de este podcast en mi web alomiami.com para que las veáis. Pregunté a otras personas que viven en distintos sitios de Estados Unidos si es que esta tendencia de ser más inclusivos con las modelos y las tallas es a nivel nacional. Y parece que sí, que poco a poco. Hasta hace nada, encontrar una foto de una modelo de talla grande dentro de un Victoria's Secret era simplemente impensable. Y ahora sí existen. Miami debe de ser uno de esos lugares en los que más importancia se le da a la forma física de todo el país, pero en el resto, los maniquíes más anchos, las tallas XXL y las fotos de modelos con tripa y celulitis son ya una realidad en muchas tiendas. No en todas, pero sí en muchas. Y como os digo, en el centro comercial de Chattanooga, Tennessee, lo raro es encontrar lo contrario a lo que estamos todos acostumbrados, que son fotos de modelos muy delgadas. Hace unos meses hubo polémica en España también porque una persona famosa criticó el hecho de que la marca Roxy promocionara sus bañadores mostrando a Amalia Calliope, entre otras grandes surfistas como ella. La única diferencia entre el resto de chicas y ella es que ella tiene tripa y los muslos gordos y la cara redonda. Y sinceramente yo entiendo que esa persona famosa en España que la criticó pues no se sienta representada porque ella se parece más a las otras muchachas. Pero sinceramente a mí la presencia de Malia en la foto me dice que Roxy es una tienda en la que yo puedo entrar a comprarme un bañador. Y eso es importante para mí y para millones de mujeres que se sienten rechazadas por muchas marcas. Y para la marca también es importante porque puede vender a un nicho que va más allá de la talla 38 habitual. Malia es de Hawái, lleva compitiendo desde que tenía 5 años y ya va para los 40. Es una referencia en el mundo del surf, a pesar de ser mayoritariamente masculino cuando ella empezó a brillar, y hoy en día es la madre de la campeona del mundo de longboard más joven de la historia, que es su hija Kellys. Malia no suele hablar de gordura, ni de body positive, ni nada de eso. A ella lo que le interesa es el surf. Ella no es una modelo de talla grande siquiera. Pero en diciembre del 2021 publicó esto en su Instagram. Vamos a hablar de tallas un rato, que es algo de lo que yo rara vez hablo porque creo que mi talla no es asunto de nadie, pero estoy muy a favor de reconocer las cosas de forma honesta y a pesar de que yo soy una mujer muy segura de mí misma, nunca diré que mi peso actual sea mi peso ideal. Mi talla nunca será un obstáculo para hacer lo que me gusta o para ser feliz. Y esto es válido para cualquier peso que he tenido o talla que he usado o que usaré en el futuro. Simplemente deciros que yo no soy mi peso, mi talla no me define. Dicho esto, como surfista de longboard, hay ciertos movimientos que quieres conseguir y uno de ellos es el llamado nose riding. Nunca me supuso un problema antes de tener hijos, pero cuando gané algo de peso es una maniobra que me cuesta. Y sí, atribuyo esta dificultad a mi peso. Aún así, no pienso ceder y pensar que soy incapaz de hacer algo que antes me resultaba tan fácil simplemente porque ahora es más difícil. Así que me he adaptado. Tengo una tabla más grande, he aprendido a surfear las olas de una manera nueva, con pasos más amplios, más descansos, con más calma, pero sin parar. Y lo he terminado consiguiendo. Y menos mal que estaba enfrente de la cámara de Yoshi Tanaka, porque caray, quería ver la prueba. Ella misma lo dice, que no está en su peso ideal, pero su cuerpo no va a ser un impedimento para hacer lo que más le gusta. Esa actitud es la que deberíamos tener todas, ya sea nuestro cuerpo más estilizado o menos que el de Malia. Y si, como ella misma dice, no le gusta hablar de su talla porque a nadie le importa y en las entrevistas que da se dedica a hablar exclusivamente de surf, imaginaos lo que nos debería importar la opinión de una mujer que se dedica a ser guapa profesional y ni sabe lo que es estar gorda, ni tiene una pizca de empatía ni de respeto hacia los demás y por tanto critica a Malia haciendo publicidad.
Pero insisto, las hechuras de las mujeres y hombres en España están a años luz a día de hoy de las habituales en Estados Unidos. Por eso, en Estados Unidos se venden tallas enormes. En casi cualquier tienda las puedes ver. Se venden sofás especiales y colchones para aguantar el peso de gente que pesa más de 250 libras, que son unos 113 kilos al cambio, que es el peso máximo que un colchón individual normalito suele aguantar. Pero es que estamos hablando de que en Estados Unidos hay un 9,2% de adultos con obesidad mórbida, según el informe de la CDC de 2018. Y esos son muchos adultos, porque este es un país muy grande. Para entender la obesidad estadounidense hay que tirar por la ventana el estereotipo del yanqui que come todo el día hamburguesas, que bebe todo el día cervezas y bebidas azucaradas y solo se mueve para meterse en el coche. Porque sí, todas esas cosas ocurren y es verdad que no ayudan, pero la obesidad tiene muchas otras raíces y bien profundas que nada tienen que ver con el individuo en sí, y sí con el sistema y con la economía en la que viven los ciudadanos de este país. Vamos a dejar de culpabilizar a la víctima y entender por qué demonios se ha llegado a este extremo. Sobre todo porque hace 50 años la cosa no era así, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que desde el año 1975 la obesidad se ha triplicado en el planeta, aunque en Estados Unidos la obesidad no se ha comenzado a considerar una epidemia hasta los años 90, cuando se empezaron a disparar los aumentos de peso de una manera dramática. Y lo fueron viendo estado por estado, aunque los estados del sur, que es la parte más pobre del país, siempre se llevan la palma en todo lo malo, y entre 1991 y 1998 se vieron aumentos de obesidad en su población muy locos. En cuestión de 7 años, Georgia subió un 101%. Y la media de crecimiento de población obesa en toda la región sureña fue de casi un 70% solo en ese periodo. ¿Y qué pasó durante esos años para que la gente engordara tanto en tan poquito tiempo? Que muchas medidas tomadas años atrás comenzaron a tener devastadoras consecuencias. En realidad, Estados Unidos ha ido subiendo de peso desde hace más de 150 años. La obesidad no es un fenómeno tan reciente, pero sí que es, como tantas otras cosas, cada vez más exagerado. Y aunque hay muchos artículos y documentales que culpan a la sociedad americana de cada vez moverse menos y comer peor, en realidad hay más factores que el ciudadano común no puede controlar que otra cosa. Por ejemplo, el hecho de que en el año 1971 Richard Nixon nombrara a Earl Butz ministro de Agricultura. Porque este hombre redujo las barreras comerciales que habían limitado las exportaciones estadounidenses y eso hizo que se produjera más maíz y soja que nunca. De hecho, la producción de maíz es excesiva desde entonces. Por aquel entonces, también Japón desarrolló un nuevo endulzante hecho con maíz, el sirope de maíz alto en fructosa, que es no solo más barato de hacer que el azúcar, sino que es que además dura más. También por aquella época se transformó el aceite de palma en una grasa de uso comercial y las empresas de alimentación comenzaron a utilizar todos estos nuevos ingredientes más baratos en sus productos porque les daban mayores beneficios. En los años 70 y 80, además, el auge de las empresas de comida rápida en Estados Unidos hizo que evolucionaran en la creación de los menús, en los que se combinan los productos con los que menos beneficios sacan, que son las hamburguesas, con otros que son muy rentables, como las patatas fritas y las bebidas. Y con afán de cobrar un poco más y multiplicar los beneficios, McDonald's, por ejemplo, ha triplicado a lo largo de su historia el tamaño de su ración de patatas fritas. Y claro, eso ha supuesto que el añadido de 200 calorías que suponía en 1960 ahora sean más de 600. Porque aunque McDonald's anuncie a bombo y platillo que sus patatas solo tienen 220 calorías, se refieren al tamaño más pequeño, ese que nunca se pide nadie. Las del menú son más grandes, y eso sin pedir el tamaño extra. Si visteis en su día, hace ya casi 20 años, el documental Super Size Me de Morgan Spurlock, ya sabéis a qué me refiero. Y eso que hoy en día, gracias al revuelo que causó ese documental precisamente, McDonald's ofrece ensaladas y algunas opciones medianamente saludables. Y además, el McDonald's de la actualidad fríe sus patatas en aceite vegetal y no en grasa animal, que podría ser aún peor. Porque desde el nacimiento de la empresa hasta el año 1990, las patatas fritas se freían en grasa de rabo de vaca y esto hacía que tuvieran muchísima más grasa saturada que las de ahora.
Fue un multimillonario de Nebraska, Phil Sokoloff, quien puso freno a todo esto, cuando tras sufrir él un infarto a la edad de 43 años, a pesar de estar él delgado, aprendió que podía parecer en forma físicamente, pero luego tener el colesterol en 300, como era su caso, ya que comía fatal, mucha carne, mucho chili, mucha grasa. Y por eso, años más tarde, desde el año 92 hasta que se murió en el 2004, llevó a cabo una auténtica cruzada contra las grasas saturadas que en los años 80 se habían ido introduciendo en la sociedad. Gastó aproximadamente unos 15 millones de dólares en total de su fortuna personal en poner anuncios, cuanto más grandes mejor, para informar a la sociedad de que si comían menos grasa vivirían más años. Compró páginas enteras en los principales diarios, en el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal e incluso un año compró espacio para un anuncio en la Super Bowl. Y hasta compró un luminoso de Times Square para decir eso de «Cut your fat intake and live longer», que sería «recorta tu ingesta de grasas y vive más tiempo». Phil Sokoloff fue así consiguiendo que más y más marcas, como Kellogg's u otras, anunciaran que recortaban sus grasas saturadas. Criticaba que la leche semi se vendiera como baja en grasas y, sobre todo, McDonald's era el peor de sus enemigos y su objetivo final. Publicaba en los periódicos «McDonald's, tus hamburguesas tienen demasiada grasa». Al fin y al cabo, McDonald's era la marca más poderosa de todas y la menos dispuesta a cambiar su receta. Ellos freían sus patatas en un 90-95% de grasa de vaca, con su famosa fórmula 47, que daba a las patatas fritas un sabor maravilloso por el que eran muy conocidos. Pero al final, hartos de la mosca cojonera que era Phil Sokoloff, que les hacía tan mala prensa, se rindieron a sus amenazas y en julio de 1990 anunciaron que comenzarían a freír las patatas en aceite vegetal. Y tras McDonald's, las demás hamburgueserías fueron haciendo lo mismo, como Wendy's, que anunció que freía en aceite de maíz. Años más tarde, se descubrió que esos aceites vegetales lo que tenían eran grasas trans, también malísimas para la salud. Así que en el año 2002 volvieron a cambiar el aceite, anunciando que recortaban a la mitad esas grasas trans. Y 6 años después, en el año 2008, después del documental Super Size Me, volvieron a cambiar la receta para anunciar que su aceite tenía 0 grasas trans, intentando lavar un poco su imagen. El hecho de que un multimillonario con dinero para hacer campañas publicitarias y una película documental con repercusión internacional fueran capaces de hacer cambiar parte de la alimentación de Estados Unidos dice mucho de su sociedad, donde el gobierno está a un ladito, no se mete en prácticamente nada, y las grandes decisiones las toman quienes más millones ponen encima de la mesa. El hecho de que no exista la sanidad pública y que las farmacéuticas, que ganan miles de millones con medicación dada a personas con deficiencia cardíaca, con diabetes, con hipertensión y con otras dolencias causadas por su obesidad, sean las que estén detrás de toda la política de este país, financiando a ambos partidos y también financiando incluso asociaciones contra estas mismas enfermedades que les dan a ellos tantos beneficios, hace que el sistema esté absolutamente corrupto. No interesa que la sociedad estadounidense esté más sana, da más dinero estando enferma. Y es increíble que a pesar de que Estados Unidos no tiene, como os he dicho tantas veces, esa sanidad pública de la que gozamos en España todavía, su gasto en sanidad pública es infinitamente mayor. Porque lo poco que cubren, que son los gastos mínimos en personas mayores de 65 años y en personas que cumplen los requisitos para recibir ayudas por estar por debajo del nivel de la pobreza, son tan altos, esos gastos son tan altos que hacen que Estados Unidos sea el país que más dinero gasta en sanidad de todo el planeta. Solo en gastos relacionados con la obesidad, Estados Unidos gasta alrededor de 150.000 millones de dólares cada año, lo cual es tristemente irónico, ya que prácticamente nada de ese gasto público llega realmente a la población. El dinero, algo que corre a raudales en Estados Unidos y que llega con cuentagotas a la mayoría de sus ciudadanos, está detrás de muchos de los problemas de la sociedad estadounidense, como el de la obesidad, o el de su prima, la diabetes. La diabetes de tipo 2, la que se puede prevenir, la que está directamente relacionada con el estilo de vida y la alimentación. Según el Reporte Nacional de Estadísticas sobre la Diabetes de Estados Unidos,
1 de cada 10 estadounidenses está diagnosticado con diabetes. 1 de cada 5 estadounidenses tiene diabetes y aún no lo sabe. 1 de cada 3 adultos está en fase de prediabetes. Y más de 8 adultos por cada 10 en este país está en esa fase de prediabetes y aún no es consciente de ello. Así que, ¿cómo va a cambiar sus hábitos de alimentación si ni siquiera es consciente de ello? La sociedad estadounidense es una sociedad mayoritariamente enferma. Solo en el año 2019 se diagnosticaron casi 1,5 millones de nuevos casos de diabetes. Y recordad que no todo el mundo va al médico. No todo el mundo puede permitirse el gasto, a no ser que duela, a no ser que sea realmente urgente y necesario. Y como todo en este país, está relacionado también con el racismo estructural, porque adivináis qué raza sufre más sobrepeso y diabetes de tipo 2, ¿verdad? Los pacientes son principalmente negros e hispanos, tanto hombres como mujeres. Cuando se les diagnostica, se ve que el 69% de ellos tienen la presión alta y el 44% tienen muy alto el colesterol. El 39% de ellos tienen fallos ya en los riñones y el 12% de ellos le dicen al médico que no ven bien o que ya se han quedado ciegos. Pocas cosas hay más escalofriantes que la diabetes en Estados Unidos. Es la 7ª causa de muerte en este país y le cuesta a las reservas federales unos 327.000 millones de dólares, entre los gastos médicos que han de pagar a través de Medicare y Medicaid y demás gastos colaterales, porque las personas con diabetes cuestan el doble. Cuando es el ciudadano, como es en la mayoría de los casos, el que tiene que pagarse estos gastos, tener diabetes significa la ruina. Un vial de insulina, que en Canadá te cuesta unos 30 o 35 dólares, en Estados Unidos son 390. El precio se duplicó entre el año 2012 y el año 2016. Un paciente de diabetes tipo 1 puede gastar al mes entre 780 y 1.200 dólares. Un paciente de diabetes tipo 2 requiere más insulina, así que el gasto asciende a más de 2.300 dólares en insulina al mes. ¿Y qué dicen las farmacéuticas para seguir subiendo los precios? Pues que la vida está muy cara, que es que hacen mucha investigación y desarrollo y que eso cuesta mucho dinero. Sin embargo, el reporte de uno de los comités creados en el Senado el año pasado reveló que Eli Lilly, la farmacéutica, gastó 395 millones en I+D entre los años 2014 y 2018 para los fármacos relacionados con la diabetes. En ese mismo periodo de tiempo gastó casi 1.500 millones solo en marketing y técnicas de venta. Es decir, gasta mucho más en vender que en mejorar. Aún así, el gobierno, cualquier gobierno, es plenamente consciente del problema y sufre de alguna manera el problema en sí mismo, ya que, como os digo, muchos miles de millones salen de los impuestos de los contribuyentes para pagar las facturas infladas por las aseguradoras y la industria farmacéutica. Aún así, se mueve, como siempre, muy lentamente, porque esas mismas aseguradoras y farmacéuticas les financian a ellos sus campañas, así que es muy complicado aprobar ninguna ley que les afecte negativamente. Y os pongo el último ejemplo que ha estado en las noticias. En marzo de 2022, la Casa de Representantes aprobó, por fin, una ley para limitar a 35 dólares mensuales el gasto de insulina. Fíjate la diferencia, de gente que gasta 2.000 y pico dólares en insulina al mes a poder solo pagar 35. Esta ley iba a ayudar a los 30 millones de personas que dependen de la insulina para vivir en este país. Pero esta ley, cuando se aprobó por la Casa de Representantes, no era perfecta ya, porque dijeron que solo podrían beneficiarse aquellas personas que pagasen un seguro privado. Ahí se ve la mano de las aseguradoras. Es decir, la gente que no está asegurada iba a tener que seguir pagando verdaderas fortunas por la insulina y solo los asegurados podrían beneficiarse de este límite de 35 dólares al mes. Pero bueno, era un inicio. Luego tampoco se sabía realmente si esta ley iba a aprobarse también por el Senado, porque tal y como funciona la política en Estados Unidos, tú tienes una ley que es aprobada por la Casa de Representantes, pero eso no significa que la ley sea una realidad, sino que tiene que pasar de nuevo por otro filtro aún más estricto, que es el del Senado, y una vez que pasa ese segundo filtro, ya sí que es cuando el presidente la firma, y entonces sí, la ley se pone en marcha.
Normalmente los proyectos de ley de la Casa de Representantes son mucho más ambiciosos de lo que luego llegan a ser en realidad. El Senado mete la tijera siempre y se notan mucho las influencias de los lobbies aquí. Porque lo que pasó con esta ley es que 5 meses más tarde, efectivamente, el Senado la pasó a votación y cambiaron la ley. Terminaron cambiándola para conseguir los votos necesarios. Entonces, una ley que en un principio iba a beneficiar a 30 millones de personas pasó a ser algo que beneficiaría solo a 8 millones de personas. ¿Y por qué? Porque el Senado retocó la ley ligeramente para que solo aquellas personas que se benefician ya del Medicare, es decir, de ese seguro de salud que cubre el Estado para los mayores de 65 años, pudieran acogerse a este beneficio. Y ahí se ve la mano de las aseguradoras y de las farmacéuticas, que como son como la banca, nunca pierden. Y se ve perfectamente cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, que incluso cuando está el Partido Demócrata en poder, tienden a beneficiar a las grandes empresas, mantener las cosas como están y nunca jamás hacer cambios drásticos, a pesar de que estos pudieran beneficiar a una grandísima parte de sus ciudadanos. Es decir, que al final, si eres diabético en Estados Unidos, a no ser que seas mayor de 65 años y con acceso a Medicare, sigues teniendo que pagar una verdadera fortuna por cada vial de insulina, que es algo que necesitas para simplemente seguir viviendo. Y es una insulina que en muchos casos necesitas por culpa de tu alimentación. Y en Estados Unidos, la tierra de las libertades, no hay los límites que existen en otros países a la hora de promocionar productos que son, por sus niveles de azúcar o calorías, dañinos para tu salud. Aquí no hay normativas que protejan a los niños de la publicidad como hay ya en España, ni hay etiquetados obligatorios que avisen de cuando un producto es muy alto en azúcares, como ocurre en México. El único cambio que ha hecho la FDA es añadir azúcares añadidos como dato obligatorio en la información nutricional que aparece en los paquetes. Y lanzan el mensaje de que es responsabilidad de los padres el que los niños coman ese producto o no. A pesar de que todas las marcas de cereales que son puro azúcar llevan décadas publicitándose como parte de un desayuno equilibrado. En el pasillo del supermercado puedes ver cereales de Disney, de los Picapiedra, de conocidas marcas de chucherías de aquí, de las galletas Oreo, de Reese's. Los cereales son el desayuno por excelencia y salvo las escasas y mucho menos vistosas variedades que son tipo muesli y tienen más contenido en fibra y tal, la mayoría de ellos son puro azúcar. Y los cereales no son un desayuno para niños exclusivamente. También hay muchos adultos que desayunan, cenan o meriendan cereales en sus casas. Hay un estudio de Mintel que dice que el 56% de los millennials estadounidenses, es decir, gente de alrededor de 30 y muchos o 40 años, afirman haber comido cereales a modo de snack en casa alguna vez, mientras que solo el 32% de los baby boomers, es decir, los mayores de 57 años, dicen lo mismo. Y tal y como ocurre con los cereales, también pasa con los postres lácteos o con todo tipo de snacks ultraprocesados dirigidos a los niños y vendidos a sus padres como una alternativa perfectamente válida y nutricional. La responsabilidad cae sobre los padres si sus hijos están gordos, pero cada día comen en el colegio público menús de comedor que son una auténtica vergüenza desde el punto de vista español. Un niño puede comer en la cafetería de su cole nuggets de pollo el lunes, tacos los martes, perrito caliente los miércoles, pasta los jueves y pizza y nachos los viernes. Desde el gobierno hay unas directrices en los menús para que estos sean equilibrados, entre comillas, pero es que en esas directrices pone que la leche, con o sin cacao, es obligatoria para todas las edades, las frutas cuentan como fruta, tanto si son congeladas o en almíbar o secas, con azúcares añadidos y demás, y cosas así. Desde principios de los años 80, por ejemplo, los menús que desayunan y comen cada día miles de niños en los colegios públicos empeoraron gracias a los recortes y a la flexibilidad que se le dio a las administraciones. El gobierno de Reagan, con sus famosas Reaganomics, sacó la tijera y en 1981 recortó el presupuesto de educación en $1.500 millones. Esto afectó y mucho a los menús. Y ahora los distritos escolares pasaron a contar con solo $1 por niño y comida. Así que ya no da para comprar tomates, por ejemplo. Comenzó a considerarse el ketchup de la hamburguesa o el pepinillo picado que les ponen en los perritos calientes como vegetales.
Y esos menús, que para nosotros no dejan de ser un menú basura que solo se debería dar a los niños puntualmente, pasaron a ser en Estados Unidos comidas equilibradas nutricionalmente y, por tanto, el pan de cada día. En el año 2010, el Congreso, sin embargo, aprobó la ley Healthy Hunger Free Kids Act, la ley por los niños sanos sin pasar hambre, que fue la principal batalla que eligió librar Michelle Obama durante sus años como primera dama. Ella se puso a cultivar un huerto en los jardines de la Casa Blanca y su campaña para que los niños hicieran más ejercicio fue una constante. Todo esto suena muy bien, pero al final se limitó a ser una campaña por la que la responsabilidad caía en los niños. Si están gordos, pues es porque no se mueven lo suficiente o porque es que comen muchas guarradas. De hecho, en el año 2008, según llegaron a la Casa Blanca, Michelle puso a dieta a sus 2 hijas porque una de ellas, de solo 10 años, se estaba poniendo un poco rellenita, a su parecer. Con ánimo de mostrar a la población que ella también estaba metida en ese problema como madre responsable, contó que les cortó el suministro de bebidas azucaradas, eliminó las hamburguesas de su dieta y empezó a controlar los tamaños de las porciones para que bajaran de peso. Las primeras damas normalmente eligen una lucha más o menos activa que tiene que ver con algo que les importa a ellas personalmente. Michelle eligió luchar contra la obesidad infantil, preocupada porque sus hijas se pusieran gordas a nivel personal y a nivel institucional preocupada porque las nuevas generaciones, por culpa del sobrepeso, vivieran menos años que sus padres. Además, este es un tema que toca ligeramente el racismo, porque, como os digo, la obesidad afecta más a la población afroamericana que a la blanca. Pero el enfoque no fue el más correcto al poner a sus hijas como ejemplo, y fue muy criticado, como todo lo que hacían los Obama en general, también es verdad. Pero es cierto que criticar el aspecto, que nunca fue gordo, de su hija mayor, que era solo una niña, y decir que la tenía a dieta, no fue un acierto, no. Pero lo peor fue que al final, después de tanto plantar nabos en los jardines de la Casa Blanca y después de promover tanto el deporte con su programa Let's Move, y después de insistir en que las familias tenían que llevar un ritmo de vida más saludable, toda la responsabilidad se quedó en los propios niños y en las propias familias, mientras que el lobby de la alimentación, uno de los más grandes en este país, seguía donando dinero a espuertas a cambio de legislación favorable para hacer lo que les diera la real gana en la venta, distribución y promoción de sus productos. De hecho, después de que se aprobara esa ley que trataba dando $4.500 millones más de presupuesto a las escuelas para dar comidas gratuitas a los niños de menos recursos y mejorar los valores nutricionales de esos menús del comedor escolar, al año siguiente, en el año 2011, hubo otro revuelo porque se intentó aumentar la cantidad de salsa de tomate que debía tener la comida para que se le considerara ingesta de vegetales. Y se aprobó una ley que dice que 2 cucharadas de tomate en la pizza hacen que si le das a un niño una pizza margarita ya haya comido frutas y verduras en ese día. También ocurrió que los cambios en el menú fueron tan radicales que hubo estudiantes que se quejaron de que pasaban hambre ahora porque les habían reducido las porciones y se comenzó a tirar comida sana, terminaba en la basura. Según un estudio de Harvard, el 60% de las verduras y casi el 40% de las frutas de los colegios acababan en la basura. Y al final, la ley se hizo peligrosamente elástica. Se cambiaron cosillas aquí y allá, favoreciendo siempre a las corporaciones que hay detrás de esos menús, y poco a poco se ha ido haciendo cada vez más insignificante. En el año 2018, por ejemplo, se frenó la bajada progresiva de los niveles de sodio en las comidas de los colegios que tenía prevista esa ley y se volvió a permitir la inclusión de leches con sabores y que se incluyeran menos productos saludables como desayuno. Es decir, que los esfuerzos de Michelle Obama quedaron en poco o casi en nada. Porque por mucho que les digas a los niños que tienen que jugar más al baloncesto en vez de a los videojuegos, si en el colegio les dan pizza y guarrerías todas las semanas, no hemos hecho nada. Michelle Obama terminó dándose de bruces con el poder de la industria de la alimentación y su mensaje fue casi calificado como bullying hacia esos niños obesos que son los que menos culpa tienen de sus kilos de más. Hubo un porcentaje de escuelas que incluso rechazaron esta ayuda que venía con la ley de Obama.
Y la falta de financiación de la educación pública se cobra la factura en la alimentación de los estudiantes. No todas las escuelas públicas reciben los mismos fondos, ya que su financiación depende mucho del impuesto sobre bienes inmuebles del barrio en el que estén, así que las escuelas públicas en los barrios caros tienen más presupuesto que las escuelas públicas en los barrios baratos. Y las que van más justas de presupuesto aceptan colaboraciones con marcas de comida rápida. Y si en los colegios públicos de los barrios bien se come fatal, la calidad de la comida de los colegios en los barrios más pobres es de vergüenza absoluta. Desde el año 2011, Domino's Pizza tiene un contrato con colegios en 47 de los 50 estados de Estados Unidos, por el que no solo le dan pizza a los niños, es que les meten publicidad hasta por las orejas en el colegio. Y no es la única cadena proveedora. Otras franquicias como Pizza Hut o Little Caesars o Papa John's o Golden Crust también tienen sus contratos. No, los niños no tienen la culpa de lo que comen, ni de lo que engordan, ni por lo que enferman. Es terrible que 1 de cada 3 niños o adolescentes tenga diabetes tipo 2, a veces desde los 10 años. Ni siquiera se les puede culpar de que no corran, cuando la asignatura de educación física solo es obligatoria en colegios de 8 estados de los 50 que hay, y se ha recortado el presupuesto tanto a los deportes como extraescolares de las escuelas públicas que no es nada infrecuente ver a adolescentes, negros siempre, pedir como indigentes en los semáforos cercanos a su instituto para poder comprar la equipación que necesitan para jugar al fútbol americano, por ejemplo. Yo los vi varias veces en Miami. Así que sí, es muy fácil para la CDC, el Centro de Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos, recomendar que todos los niños de entre 5 y 17 años hagan 1 hora de ejercicio diaria. Pero si no se fomenta ni se dan recursos para ello, ya sabéis lo que pasa, que el que puede permitírselo está en forma y el que no está obeso. En niños es más fácil ver esta falta de responsabilidad y control sobre sus propios cuerpos. Pero tampoco los adultos tienen la culpa de estar obesos, porque lo que comen y lo que engordan está íntimamente ligado con el comportamiento social, su economía y sus recursos. En Estados Unidos existen 2 conceptos que dibujan perfectamente a las 2 Américas, el Food Desert y el Food Oasis. El primero significa desierto alimentario y el segundo es el oasis alimentario, que el oasis alimentario, para quienes me estéis escuchando desde España, es un concepto inexistente porque es lo más normal. Es decir, son zonas donde hay varias opciones de supermercados, fruterías, comercios de alimentación y donde se pueden comprar productos frescos. Por el contrario, un desierto alimentario sí es típico de Estados Unidos porque son zonas muy comunes aquí en este país en las que las opciones para comprar comidas saludables son muy limitadas. Más de 20 millones de personas viven en esos desiertos alimentarios estadounidenses. Gente que vive a más de 1,5 kilómetros de una tienda de alimentación en zonas urbanas o suburbanas y a más de 16 kilómetros de un supermercado en las zonas rurales de Estados Unidos. Aquí en este país, cuanto menos dinero tiene una zona, menos supermercados tienes cerca, ya que a ellos les interesa abrir en lugares donde saben que la gente se va a gastar el dinero. Durante años, el gobierno subvencionó la apertura de las tiendas en las zonas blancas residenciales, dejando de lado a los barrios negros. Hay millones de personas que viven en lugares donde la tienda de una gasolinera y la farmacia es lo más parecido que tienen a un supermercado. Y ahí lechugas no vas a encontrar. Lo que abunda, y mucho, en los barrios pobres siempre son las cadenas de comida rápida. Menús de perrito caliente y bebida por solo $1. Menús con hamburguesas, patatas y bebida grandes por menos de 10. Y adivinad de qué se alimenta esa gente. La obesidad es el resultado de una vida pobre en Estados Unidos. Es el resultado de vivir sin un acceso a un sistema sanitario que te ayude. Una vida sedentaria donde las distancias hacen inviable moverse mucho sin coche y sin una red de servicios sociales como puede ser el transporte público o algo tan sencillo como son las aceras, cosas que se pagan con impuestos y que aquí en muchos lugares simplemente no existen. La obesidad es el resultado de tener que comprar comida en cantidad en vez de en calidad, y de la falta de opciones, y de los precios inflados, y de la falta de educación, y de la falta de recursos. Y esas desigualdades económicas por las que alguien puede pagar por un filete de salmón fresco unos $6 la rodaja, y os pongo ese ejemplo porque es uno de los pescados más baratos que hay, sin ninguna duda, porque si la rodaja es de emperador o de lenguado o de algún otro pescado, no es nada raro pagar el triple o más.
mientras que otra persona con ese dinero lo que hace es comprar perritos calientes y alimentar a una familia de 5. Y esas desigualdades, como os digo, tienen mucho que ver, cómo no, con el racismo sistémico, con cómo están planteadas aquí las zonas urbanizadas, los servicios que tienen los blancos y los negros y los recursos públicos que se destinan a unos y a otros. Por no hablar de la publicidad, que es más que evidente que los productos saludables se centran en un público objetivo blanco y con recursos, mientras que la comida rápida, en McDonald's y demás, tiene como su principal público objetivo a la población afroamericana. Esto nos lo explica muy bien Yankee Marido en Patreon cuando nos habla de la estrategia de marketing de McDonald's, por ejemplo. Y aunque no se pueda decir que la obesidad sea un mal exclusivo de los pobres, sí que se ve a simple vista cómo cuanto más humilde es un barrio, más gente muy obesa se ve. Y cuanto más de clase alta es una familia, más estilizados y deportistas son todos. El sobrepeso y la obesidad están generalizados en las clases medias, en esas personas que pueden tener a simple vista una casa preciosa, un par de coches, pero que no tienen ahorros, que están a un par de sustos de declararse en bancarrota. Las familias que compran en Walmart y que llevan a toda la familia a comer un sábado al Costco porque una pizza de las grandes cuesta solo $10. Y cuando digo de las grandes, digo de las enormes, porque el tamaño de las porciones también es algo que ha ido incrementándose en Estados Unidos desde los años 70, cuando la industria de las comidas preparadas comenzó a crecer exponencialmente. Como medida de marketing, para diferenciarse de otros tantos competidores, las marcas comenzaron a sacar productos XL, sobre todo en bebidas azucaradas, cerveza, comida rápida, chocolatinas. Es rentable para las marcas incrementar el tamaño un poquito, con tal de poder subir otro poco el precio. Y por eso, en los años 80, se fueron creando monstruos como el Double Gulp del 7-Eleven, que es un vaso de plástico de 1,5 litros en el que te puedes poner la bebida con gas que quieras, de las que tienen allí, y rellenarla tantas veces como quieras. Y es 1,5 litros desde hace unos años, porque en un inicio el Double Gulp era casi de 2 litros. Lo que pasa es que redujeron un poco el vaso. ¿Y qué creéis? ¿Que fue un ataque de conciencia porque 2 litros de Coca-Cola es una verdadera barbaridad? No, claro que no. Fue porque los clientes se quejaron de que el vaso era tan grande que no les cabía en el portavasos del coche. Por eso lo modificaron. Se ha intentado gravar con impuestos en muchos sitios de Estados Unidos a las bebidas azucaradas para intentar evitar su gran consumo, pero las marcas han hecho un esfuerzo aún mayor para que esto no termine de ocurrir y solo en algunos lugares muy puntuales hay impuestos más altos para este tipo de bebidas con azúcar. Uno de esos lugares fue Berkeley, en California, donde se agravó a este tipo de bebidas en el año 2015 y un año más tarde se vio cómo el consumo había bajado un 21%. 3 años más tarde, los habitantes de Berkeley estaban bebiendo menos de la mitad de este tipo de bebidas y sustituyéndolo por agua. No me digáis qué maravilla. ¿Pero hizo esto que los gobiernos de otras localidades se pusieran las pilas y empezaran a subir los impuestos de las bebidas azucaradas? No, lo que hizo fue que el lobby de este tipo de bebidas se pusiera las pilas para evitar que se propagaran estas medidas. Y en junio de 2018 consiguieron que se eliminara en todo California la posibilidad de agravar con impuestos a bebidas o a comidas durante los siguientes 12 años. Es decir, que ahora, aunque una ciudad de California quiera poner un impuesto a estas bebidas, el gobierno del estado se lo prohíbe. La magia de la chequera, actuando una vez más en Estados Unidos. El tamaño de las raciones en los restaurantes estadounidenses es desproporcionado. Y os digo que por experiencia propia, uno se acostumbra a comer cada vez más. Ahora, cuando voy a España, no es nada infrecuente que yo me quede con hambre. Y es que cuando te acostumbras a que hasta las ensaladas vengan en barreño y que los perritos calientes sean de 1 foot long, es decir, de un pie, es decir, que sean 30 centímetros de salchicha, es complicado volver atrás. La sociedad estadounidense es víctima de su propio capitalismo y participa y disfruta en gran medida en la cultura de lo grande e hipercalórico, pero también forma parte de ella porque no le queda más remedio, porque es lo único que existe y porque comer poco y sano sale demasiado caro. Y encima, a pesar de que ver a gente medianamente obesa es tan fácil o más que ver a gente rubia por la calle, por ejemplo, en los medios de comunicación sigue existiendo una estigmatización muy palpable hacia la obesidad, sobre todo cuando es producto de la marginación y de la pobreza.
Se habla de la obesidad como una de las epidemias que hay en este país, donde todo es una epidemia. Tenemos la epidemia de los tiroteos masivos, tenemos la epidemia de los opioides, tenemos la epidemia de los sin techo. Se utiliza el término epidemia para describir todo problema que existe en esta sociedad. Pero también se habla de la obesidad como una epidemia prevenible y se achaca a las razones individuales, como comer demasiado, vida sedentaria, falta de ejercicio, falta de hábitos saludables, etc., en vez de a las razones colectivas, económicas y sociales, como la falta de límites en regulación de determinados alimentos, o la falta de acceso a una comida sana, o la falta de apoyo en programas de educación y nutrición, o la carencia de un sistema sanitario que prevenga llegar a situaciones de enfermedad, por ejemplo. Ningún político, si os fijáis, es obeso. Bueno, Donald Trump en su peso no estaba durante la presidencia, pero ya se encargó su médico de difundir en los medios de comunicación que el hombre estaba hecho un toro. Pero si os fijáis, es una cuestión estética. La obesidad, por mucho que cada vez esté más presente en las tiendas que venden ropa a mujeres reales, sigue siendo impensable en el ámbito político. Solo se me ocurre un ejemplo de político verdaderamente gordo, Chris Christie, que llegó a gobernador de Nueva Jersey a pesar de ser extremadamente obeso, según los criterios del National Institutes of Health. Sin conocer el dato exacto, se estima que por aquel entonces pesaría alrededor de 180 kilos este hombre. Independientemente de sus kilos de más, Chris Christie es un político deleznable, así que no seré yo quien le defienda, pero lo que también es cierto es que este hombre quiso presentarse a las elecciones presidenciales de 2012 y en los medios de comunicación se le rechazó inmediatamente antes de las primarias como candidato por ser obeso. De hecho, la Obesity Society, una organización no gubernamental, lanzó un comunicado por aquel entonces diciendo que sugerir que el sobrepeso del gobernador Christie le desacreditaba como candidato a la presidencia, pues que estaba mal, que era inapropiado y sobre todo que era muy injusto. Al año siguiente este hombre pasó por cirugía y bajó su peso a 145 kilos para volver a intentar ser candidato en las primarias republicanas del año 2016. Pero entre 2011 y 2014 se publicaron más de 300 artículos y noticias relacionadas con él, con un total de 1.490 referencias a su gordura en total, de las cuales el 80% de ellas fueron negativas. Que, como os digo, Chris Christie no es santo de mi devoción, ni muchísimo menos, pero es el único ejemplo de alguien claramente obeso que se me ocurre que haya estado en un puesto de poder en el gobierno, y creo que su aspecto físico no le ha servido precisamente de ayuda. Estados Unidos es un país de gordos que menosprecian, infravaloran y se entretienen viendo a otros más gordos que ellos. De ahí el éxito de programas de televisión como The Biggest Loser, o My 600 Pounds Life, o The Honey Boo Boo from Toddlers and Tiaras, o 1000 Pound Sisters, o My Big Fat Fabulous Life. Hablemos un poco de The Biggest Loser, que es un reality que estuvo en antena desde el 2004 hasta el año 2016, es decir, hasta antes de ayer, y es un programa que ganaba quien perdía más peso y que estaba diseñado un poco para reírse de la gente más obesa de tú desde tu casa, con los pies en alto desde tu sofá reclinable. Durante 17 temporadas, la audiencia disfrutó viendo cómo esas personas sufrían con la dieta, caían en las tentaciones que les iban poniendo a modo de pruebas y perdían kilos tan rápido como les era posible para llegar a ganar un premio en metálico de $250.000. He aquí el momento en el que anunciaban al ganador de la 9ª edición, Michael, que consiguió bajar de 526 libras a 262 libras, es decir, de casi 240 kilos a la mitad. El programa estaba hecho para ser muy inspiracional y todo lo que queráis, pero en realidad era una aberración.
Los participantes, que rondaban los 200 kilos, todos aproximadamente, tenían que hacer ejercicio durante 6 horas diarias en una dieta muy baja en calorías para cumplir con los objetivos de la semana. Se les animaba a perder peso fuera como fuera y hubo participantes que admitieron hacer bestialidades como ayunar y deshidratarse hasta el punto de orinar sangre. Se les animaba a beber la menor cantidad de agua posible antes de pasar por la báscula maldita y a entrenar con la mayor cantidad de ropa posible para sudar más, cuando lo hacían sin la presencia de las cámaras. Hubo participantes que salieron del concurso con un trastorno de la conducta alimentaria, con miedo a la comida, o que recuperaron gran parte del peso en el momento en el que empezaron a hidratarse, a beber todo el agua que les pedía el cuerpo. El programa, la verdad es que da para otro vídeo o podcast con un análisis mucho más profundo, pero solo quiero que os quedéis con una idea. La gordura estadounidense lleva siendo el entretenimiento de otros estadounidenses desde hace unos 20 años. Yo espero que de todos los títulos en inglés que os he dicho de programas relacionados con gente obesa en Estados Unidos no hayan llegado todos a España, pero sí que sé que uno de los que ha llegado es el reality Mi vida con 600 libras, que vienen a ser unos 270 kilos, y que es otro reality mucho más dramático. Yo lo he visto alguna vez hace años y me parece francamente desagradable. Este programa, en un principio, fue una miniserie con 5 episodios sobre personas con obesidad mórbida y su lucha por perder peso. Era un trabajo de años porque se grabó durante 7 años a las mismas personas para ver cómo había sido su trayectoria. En el momento en el que se dieron cuenta de que esto era un reality más y que se vendía fenomenal por el morbo que causaba en la audiencia, comenzaron a grabarse más y más episodios solo siguiendo a los protagonistas durante un año o desde hace ya unas cuantas temporadas solo durante 6 meses. Y digo que es un programa muy desagradable de ver porque estas personas rara vez superan los 40 años, viven encerradas en sus casas durante años por culpa de su obesidad y casi siempre acarrean otros problemas psicológicos o sociales que tienen muchísimo que ver con la gravedad de su situación. Durante los 10 años que este programa se ha estado emitiendo, 13 de las personas que aparecen en pantalla han muerto, todos menos uno por causas relacionadas con su obesidad o con la cirugía. Otro de ellos, de 30 años solamente, se suicidó poco después de grabar su programa y aún así no se retiró de emisión. Y podría continuar con este tema por horas, porque por desgracia hay tantos ejemplos y el problema de la obesidad tiene tantas aristas que podemos no acabar nunca. Pero lo voy a dejar aquí y solo os lo quiero resumir en 2 puntos importantes. El primero es que la obesidad en Estados Unidos es uno de esos temas que creo que no es comparable con España en prácticamente ningún aspecto. Esto es un poco como el racismo. Son conceptos que existen en ambos lados del charco, pero que sus causas, su repercusión y sus consecuencias no son comparables en un país y en otro, siendo mucho más extremo y sistemático el problema en Estados Unidos que en la mayoría de los países del mundo, diría yo. La obesidad estadounidense es la consecuencia de Estados Unidos como país, de su racismo estructural, de su infraestructura o de su falta de infraestructura, de su capitalismo extremo donde el beneficio de las empresas está siempre por encima del de sus ciudadanos, de su estilo de vida, de su falta de estado del bienestar, de la marginación, de la pobreza, de su falta de salud pública y de la pobreza de su educación. Lo que me lleva al segundo punto, que es el futuro de este problema. Sin resolver ninguna de estas razones por las que los estadounidenses cada vez pesan más, no hay solución a la vista. La gente seguirá sin caminar porque no hay aceras en la mayoría de las zonas residenciales de Estados Unidos. Las empresas seguirán velando por sus beneficios sin preocuparse por la salud de la población. La diabetes y las enfermedades agravadas por la obesidad seguirán arruinando a familias enteras y matando a personas demasiado jóvenes para morir. Cada año, según la CDC, mueren millones de personas prematuramente por enfermedades relacionadas con la obesidad, como fallos cardiovasculares, diabetes de tipo 2 e incluso algunos tipos de cáncer. Y la esperanza de vida seguirá menguando en este país, que aunque, según el Producto Nacional Bruto, Estados Unidos sea la primera potencia mundial, en cuanto a calidad de vida y bienestar ciudadano, está a la cola del mundo. De media, no llegan a vivir más de 79 años. En España, la esperanza de vida está ahora mismo en 83. No es un futuro muy esperanzador el de la sociedad estadounidense, porque todo importa en función de la rentabilidad, no del bienestar.
Pero si hay un rayito de luz que podemos sacar de todo esto, es que en este país hay tanta gente gorda que cada vez es más rentable ser inclusivo y por eso se ve más. Se ven en algunas cadenas de televisión a personas con bastante sobrepeso. Se pueden encontrar tallas grandes en la mayoría de las marcas, como os digo. Y desde que vivo en Tennessee y no en Miami, el ver de forma constante a gente que pesa más que yo y enseña más carne que yo puede parecer una tontería, pero a mí personalmente me ayuda a sentirme un poco mejor conmigo misma. Es como si aquí viviera el movimiento body positive en la vida real y no solo en Instagram. Yo he pasado de cruzarme a diario con personas en perfecta forma física todos los días en Miami y con varias operaciones de cirugía estética hechas en el cuerpo a cruzarme todos los días con personas con sobrepeso o con obesidad. Y eso también hace que cambie mi percepción de mí misma. Yo ya no soy la gorda como era en Miami. Yo ahora solo soy una más. Y si eso es lo que consiguen las cuentas que muestran sus cuerpos reales en redes sociales, hacer sentir mejor a otras personas que son como ellas o un poco más delgadas o un poco más gordas, pues bienvenidos sean. Yo de verdad que reitero mi agradecimiento a todas esas cuentas que nos enseñan tanto y a ver si aprendemos de una maldita vez a velar por nosotros mismos y dejar de juzgar al resto. Yankee Marido y yo seguiremos hablando de la obesidad en Estados Unidos en nuestro podcast extra que publicamos siempre en exclusiva para Patreon, así que si nos apoyas por allí tendrás más información sobre este tema, que es un pozo sin fondo, como veréis. Además, por si estás escuchando y no nos conoces, en Patreon publicamos periódicamente otros vídeos y podcasts acerca de la cultura estadounidense y de cada uno de los estados de Estados Unidos. Allí destripamos las referencias que luego aparecen en películas y en series y se nos pasan a veces inadvertidas, o hablamos de personajes, campañas de publicidad, programas de televisión, canciones, elementos básicos de la cultura popular estadounidense que nos ayudan a comprender mejor a esta gente desde fuera. Voy a incluir el enlace a nuestro Patreon de Alo Miami en las notas de este podcast por si te apetece apoyarnos y enterarte absolutamente de todo. Y dicho esto, me despido hasta la próxima. Os mando un abrazo. ¡Chao!